Las bajas temperaturas propias del otoño y del invierno europeos anticipaban la llegada de una segunda ola del coronavirus, pero ya desde finales de este verano, Francia ha visto el aumento de contagios con tasas que alcanzan incluso los 16.000 casos diarios, razones por las que el gobierno pone límites a las reuniones públicas y privadas en las zonas más golpeadas por la pandemia de COVID-19. Entre los indicadores del gobierno para imponer restricciones se cuenta la cifra de ciudadanos mayores de 65 años que han contraído el virus y la tasa de pacientes con la infección que se encuentra en unidades de cuidados intensivos en cada una de las ciudades. Soy Juliana González y les doy la bienvenida a nuestro especial de coronavirus. Hoy hablaremos de Francia. La segunda ola está llegando antes de lo previsto. Con estas palabras, el director del Consejo Nacional de Médicos de Francia, Patrick Bouet, alerta sobre la rapidez de los nuevos contagios en el país galo. Este fin de semana, el Servicio de Salud Nacional reportó más de 14.400 casos en 24 horas. El temor de la Asociación de Médicos es que un mayor incremento de los casos derive en una escasez de personal médico para atender los casos y ofrecer labores de refuerzo. Las estaciones de otoño e invierno, caracterizadas por sus bajas temperaturas y por el aumento de infecciones virales, hacen temer un brote de la enfermedad a lo largo del país. Francia enfrenta un aumento en las cifras de contagio que ha llevado al gobierno a declarar a 11 ciudades importantes, incluidas París, como zonas de peligro reforzadas. En el caso de Marsella, este centro turístico fue catalogado como zona de máxima alerta, por lo que los bares y restaurantes permanecerán cerrados durante 2 semanas, mientras que los lugares culturales como teatros, museos y cines, que ya cuentan con un protocolo estricto de bioseguridad, podrán permanecer abiertos. Marsella, alerta máxima. La cantidad de internados en cuidados intensivos ha aumentado drásticamente. Las operaciones que no son urgentes están siendo postergadas. El gobierno teme que una segunda ola de coronavirus sature el sistema de salud. Para contener el impacto, los bares y restaurantes de la segunda ciudad más grande de Francia cerrarán durante al menos 15 días a partir de este sábado. Una decisión que indigna a muchos propietarios de bares y su personal. Algunos cuestionan la medida. Nos estigmatizan y castigan injustamente. Nos señalan con el dedo a los bares y restaurantes como si fuésemos los culpables del aumento de casos de COVID en Marsella. Es una tontería. No somos responsables. Hacemos todo lo posible para que se cumplan las normas. Pero el primer ministro de Francia tiene otra opinión. Por televisión dijo que los bares y restaurantes contribuían en gran medida a los contagios. En las ciudades hay muchos bares con gente sin mascarilla que no respetan el distanciamiento social. Son el caldo de cultivo del virus. La posibilidad de contagio es 3 veces mayor en un bar que en un negocio normal. Otras ciudades francesas también implementarán restricciones. En París, los bares y restaurantes cerrarán a las 10 de la noche. En Francia, la periodista Luisa Corradini analiza con nosotros la situación actual del país. Muchas gracias, Luisa, por aceptar nuestra invitación. Empecemos hablando de las causas de este pronto rebrote exponencial. ¿A qué se atribuye que la temida segunda ola haya empezado antes de lo previsto y con tanta fuerza? Esta especie de segunda ola, en efecto, Juliana, parece ser en realidad la consecuencia del comportamiento de los franceses después de concluido el confinamiento en junio. Llegó el verano, las vacaciones, después los chicos regresaron a la escuela y los adultos al trabajo. Todo eso fue interpretado, tal vez inconscientemente, como que también el virus había desaparecido. Esto es evidente en el comportamiento cotidiano, sobre todo de los más jóvenes, y lo prueba el gran aumento de contagios entre la gente de entre 30 y 45 años. Un estudio publicado en las últimas horas demuestra justamente que más de 20% de los contagios se producen en bares y restaurantes. De ahí justamente las nuevas restricciones gubernamentales en ese sector. Luisa, ¿y qué tal ha sido el trabajo del gobierno en materia de sensibilizar precisamente a la población, de mantener la distancia física, de usar mascarillas y evitar las aglomeraciones?
Mira, como suele suceder en este país, maestro en el arte del inconformismo, los franceses tienen cantidad de críticas al gobierno. Sin embargo, más allá de los errores iniciales, recordemos la demora en reaccionar al principio de la pandemia, marchas y contramarchas en información sobre los barbijos y otros materiales sanitarios, el gobierno, la verdad, actuó en forma ejemplar, teniendo en cuenta que el mundo estaba ante un virus desconocido y que se fue aprendiendo día a día. En el terreno económico, las medidas fueron y siguen siendo masivas para evitar la destrucción de puestos de trabajo. Cueste lo que cueste, había dicho el presidente Macron en su primera intervención televisada en marzo, y la factura en verdad va a ser extremadamente salada. Y en el terreno de la prevención, como me preguntas específicamente, la comunicación es permanente y también masiva. El problema es que para ser escuchado es necesario que alguien tenga interés en prestar atención. Un ejemplo basta. En París el barbijo es obligatorio en la calle, sin embargo, más de la mitad de los parisinos no respetan esa obligación. Pues complicado así, Luis. Pero a ver, pasemos a otro tema, un poco de lo mismo. Este fin de semana los premios Nobel de Economía, Duflo y Banerjee, defendieron la tesis de un confinamiento preventivo del 1 al 20 de diciembre para disfrutar de lo que ellos llaman unas navidades relativamente normales e impulsar así la economía con el consumo de Navidad. ¿Cuáles son los ánimos en la ciudadanía ante una posibilidad de una nueva cuarentena? No te va a sorprender si te digo que la propuesta de Duflo y Banerjee no recibió ninguna buena acogida. El gobierno, que quiere evitar repetir un confinamiento total, lo consideró demasiado apresurado como propuesta. Los comerciantes pusieron el grito en el cielo, argumentando con razón que diciembre es el mes más productivo para ellos, que es inimaginable cerrar durante todo el mes. Y no faltaron quienes se preguntaron con ironía qué tenían que hacer dos economistas dando consejos sobre la política sanitaria del país. Luisa, y para terminar, cuéntanos cómo está la situación hospitalaria en este momento en Francia. Mira, ya lo dijiste vos en tu informe completísimo, muy tensa, Juliana. El gobierno anunció ayer que estudia la posibilidad de derivar pacientes de las regiones con casos más graves hacia la capital, el mismo método que había sido utilizado en plena crisis desde París y el este del país a otras regiones, incluso a otros países como Alemania, por ejemplo. En efecto, no solo las hospitalizaciones aumentan, más de 34% en 2 semanas, sino, como lo destaca el informe que acabamos de escuchar de ustedes, también aumentan los decesos, más 25% la semana pasada. Por esa razón, los hospitales parisinos anunciaron la postergación de 20% de las operaciones no urgentes por otras razones médicas, a fin de conservar los servicios disponibles para la pandemia. Muchas gracias, Luisa, por estos análisis y cuídate mucho, por supuesto. Nosotros pasamos a la economía. El gobierno francés presentó hoy su presupuesto para 2021, con el cual intenta encontrar una salida a la peor recesión del país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El plan de recuperación incluye un paquete de 100.000 millones de euros por los siguientes 2 años. El gobierno de Emmanuel Macron ha movilizado más de 470.000 millones de euros en exenciones fiscales, subsidios laborales y créditos estatales para empresas privadas para contener la crisis. Durante la presentación del nuevo presupuesto, el ministro de Economía aseguró que este millonario paquete de estímulos estatales es posible gracias a los bajos costos de endeudamiento del Banco Central Europeo. La pandemia puede costarle a Francia una contracción económica mayor al 11%. Revisamos la situación del país galo con nuestro analista financiero José David Navarro. Te saludo con mucho gusto, José. Entremos en materia. La suma destinada por Francia es muy ambiciosa. ¿En qué sectores quiere invertir el gobierno para crear nuevos empleos? Hola Juliana, ¿cómo estás? Pues uno de los objetivos principales del gobierno de Francia es reindustrializar el país y para ello ha prometido y ha decidido finalmente bajar los impuestos a la producción, que era una de las quejas de los empresarios. En el objetivo está sobre todo el sector automovilístico. Según el ministro de Finanzas francés, ya lo dijo hace tiempo, preocupa, ¿no?, la deslocalización en el sector automovilístico de Francia. Y otro de los objetivos
objetivos de este nuevo presupuesto, sobre todo el empleo entre los jóvenes, para el que se va a destinar un plan especial para fomentar el empleo en los menores de 26 años, con una inversión de en torno a los 6.000 millones de euros. José, también sabemos que casi un tercio de ese plan de recuperación estaría destinado a industrias verdes. ¿Cuáles son aquí las grandes apuestas? Pues el gobierno de Macron, Juliana, quiere fomentar, quiere ayudar a las empresas que investigan, por ejemplo, en el hidrógeno como fuente de energía, que es todavía una fuente más cara que otras tradicionales. En este sentido, Francia va por detrás de España o de Italia porque consume menos energía procedente de fuentes renovables que, por ejemplo, estos dos países que les comentaba. Pero este giro se explica, Juliana, por la presión que están ejerciendo en las elecciones, los buenos resultados que están obteniendo últimamente los grupos ecologistas. José, repuntan los casos de contagio. ¿Cómo reaccionan las bolsas ante estas noticias? Pues mal, Juliana. De hecho, si analizamos la evolución de la Bolsa de París desde el último día de agosto, principios de septiembre, hasta a hoy, el CAC 40, el principal índice de Francia, ha perdido más del 4%, en torno al 4,20%. Y esa cifra, Juliana, está más cerca de la mala evolución que ha seguido también la Bolsa de Madrid, que si lo comparamos, por ejemplo, con Alemania, con el índice general Stoxx 600. Por ponerles un ejemplo, el índice principal de Alemania desde finales de agosto hasta ahora ha perdido en torno al 2%, comparado con esa caída que les comentaba de más del 4% que se ha producido en Francia. José David Navarro, desde la Bolsa de Frankfurt, muchas gracias por estos análisis y hasta muy pronto. Según la Agencia Nacional de Salud Pública de Francia, un tercio de los nuevos focos de infección confirmados en el país afectan a los centros educativos. A tan solo pocas semanas de la reanudación de las clases en las escuelas, más de 80 instituciones se vieron obligadas a cerrar por la situación epidemiológica y a retomar clases a distancia. Sin embargo, también hay que anotar que esta cifra representa un 0,14% del total de las instituciones educativas. El Ministerio de Educación asegura que la situación en los colegios sigue bajo control gracias al respeto de las medidas de distanciamiento físico y de las demás normas de higiene. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta edición sobre el coronavirus. Ya saben que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales.